Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Eduardo Jiménez, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Hoy hemos llegado a la guía de aprendizaje escenario 5, análisis, en el cual se desarrollará una actividad teniendo como contexto un escenario dado en la guía. El análisis de ese escenario nos invita a reflexionar sobre cómo la historia política nos demuestra que es un proceso continuo en el cual las ideas evolucionan de acuerdo a las necesidades, crisis y transformaciones que la sociedad va experimentando. El escenario presentado además para esta actividad nos invita a reflexionar cómo los fundamentos filosófico-políticos de épocas pasadas aún hoy siguen influyendo en la toma de decisiones de nuestros líderes, ¿sí? Desde aquellos debates sobre justicia de la Grecia clásica hasta los conceptos modernos de libertad y de participación ciudadana, los cuales han venido nutriendo a lo largo de la historia todas nuestras instituciones para llegar a configurar lo que conocemos hoy en día. Para el encuentro político a desarrollarse en la ciudad de Macondo, la guía nos pide escoger un fenómeno político actual, un pensador por época y determinar la importancia de las ideas políticas a lo largo de la historia y cómo éstas influyen en la organización de las sociedades. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, el fenómeno político actual escogido es la polarización política que se vive en muchos países de Latinoamérica. Para el contexto más cerrado, escogimos a Colombia, Brasil y Argentina. Entonces, el análisis parte desde la creciente polarización política que se ve en estos tres países como fenómeno actual y que afecta directamente la gobernabilidad en cada uno de estos países, ¿sí? Debido a la cohesión social, a la estabilidad institucional, esta división ideológica en estos países se refleja en esas elecciones que son muy cerradas. Quien gana por porcentajes muy estrechos. Entonces se evidencian esos discursos radicales y la pérdida de confianza en las instituciones. Como segunda parte de del desarrollo de esta actividad, tenemos la selección de los pensadores por época. Para la época clásica hemos escogido a Platón. ¿Sí? Platón, quien a lo largo de las actividades anteriores lo desarrollamos con su obra La República, reflexiona allí sobre la justicia y el gobierno local, ¿sí? Y el gobierno ideal, destacando la importancia de los gobernantes, de que estos sean sabios y virtuosos a la hora de liderar a su pueblo. Aunque es algo idealista, este pensamiento planteó la necesidad de estructurar la política desde principios éticos y racionales. Una segunda época es la Ilustración, y allí nuestro pensador es Montesquieu. Montesquieu, quien fue un gran defensor de la separación de poderes, además propuso que el poder del Estado debe dividirse para evitar así los abusos.
Esta idea es muy, muy elocuente y es la base de muchas de las democracias actuales. Hoy en día, a pesar de las amenazas autoritarias que se evidencian en los liderazgos mundiales, este pensamiento de Montesquieu sigue muy, muy vigente. Otra época es la modernidad y allí nuestro pensador protagonista es Max Weber, quien analizó la burocracia y la legitimidad del poder, ¿sí? Weber expresaba un concepto de autoridad racional legal que es fundamental para poder entender cómo se organiza un Estado moderno y cómo se legitima el poder político. Las teorías liberales contemporáneas aparecen como protagonistas también en el desarrollo de esta actividad, y aquí aparece un pensador llamado John Rawls. Este pensador, con su teoría de la justicia como equidad, propone una sociedad justa basada en el consenso racional, la equidad y la libertad individual. Sus ideas influyen en los debates sobre políticas públicas, derechos y sobre todo de la equidad a la hora de repartir las rentas o los recursos. Por último, nos corresponde analizar la importancia de las ideas políticas en la historia y su influencia en la actualidad, ¿sí? Pues podemos decir de esto que las ideas políticas han servido como guía para construir las estructuras de poder que hoy por hoy conocemos, ¿sí? Esas estructuras de poder basadas en legitimidad que rigen hoy a nuestras sociedades. Desde aquella noción griega de virtud política hasta el contractualismo ilustrado, y las teorías y la aparición de las teorías liberales que hoy en día conocemos, cada etapa ha aportado principios que han permitido entender los fenómenos actuales de polarización que vemos en muchas naciones. Un ejemplo claro de todo esto es la idea de la separación de poderes, que Montesquieu, como ya lo mencionaba anteriormente, se convierte como en esa especie de freno de mano ante ese populismo autocrático, ¿sí? Que lo podemos encontrar en pensamientos radicales de derecha o de izquierda en muchos países en la actualidad. Por otro lado, Rawls, como ya lo dijimos, permite debatir sobre políticas redistributivas en contextos de desigualdad. En Colombia tenemos un caso muy práctico, que es la distribución por lo menos del tema del Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías, donde se ha tratado de amoldar y reestructurar este tipo de reparticiones del erario público por un principio de equidad que va regido de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas de cada región, y otro indicador es el número de habitantes. Entonces así, hoy por hoy podemos expresar que el pensamiento político no es algo estático, sino que va migrando, es algo convergente, ¿sí? Es una herramienta viva, podemos decirlo así, que orienta a la acción pública y a la organización social. Con esto llegamos al fin del desarrollo de esta actividad. Expresamos parte de la bibliografía que se tuvo en cuenta, el espíritu de las leyes de Montesquieu. De ahí sacamos, digamos, fragmentos o ilustraciones que nos permiten hoy hacer este análisis. La República de Platón, Teoría de la Justicia de Rawls, la Economía y Sociedad de Mark Weber, el informe sobre el desarrollo humano del PNUD, que es el Programa Nacional de Naciones Unidas,
y un artículo de polarización política en América Latina, sus causas y consecuencias, que es originado por el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias.